Hombres y mujeres del mundo, en los últimos días he observado que hay un interés particular en sumir al país, al pueblo, a la población, como si fuese un mundo de circo, recordando el Coliseo romano en la época del Imperio Romano, donde se hacían presentaciones de combatientes, de espartanos, gladiadores, y se aprovechaba para el emperador mandar a tirar pan a las multitudes, entretenerlos, distraerlos de la situación real por la cual padecía en el orden económico el Imperio Romano. Estamos hablando de años antes de Cristo. Hoy ocurre lo mismo en nuestro país. Primero con carácter de circo, no me refiero al Ministerio Público, sino a los medios de comunicación y a voces y fuerzas interesadas en lo que respecta al accionar y la lucha contra la corrupción de Estado. Y lo segundo, involucrar al pueblo en esa automasturbación que conlleva el saber de encuestas para señalar quién va y quién no va arriba, quién se está desboronando, quién se está cayendo. Mientras eso ocurre, el pueblo padece hambruna, el pueblo padece desempleo, hombres y mujeres sin trabajo. El pueblo ve mermar la producción agrícola. El pueblo no encuentra respuestas en muchos rubros de lo que debe de ser la planificación de Estado. Pero nadie le habla de eso en sí al país. Ni el presidente de la República, ni los llamados líderes de los partidos de oposición toman tiempo para analizar, para transmitir la toma de conciencia y educar a un pueblo a conocer el camino por donde anda, por donde recorren sus pies y sus piernas. Esos caminos espinosos no dialogan, no motivan el análisis y no motivan la integración de un pueblo a buscar respuestas objetivas del por qué se padece, del por qué hay limitaciones. Por ejemplo, no se habla de un plan de nación en el ámbito de la minería, llegando al extremo de que el país no conoce la diversidad de minerales, no tiene un concepto claro de los contratos firmados con la Falcon Bridge, con la mina de oro, la empresa canadiense, la Barrick Gold. No tiene un concepto claro qué pasa con la mina en lo que respecta a la plata, el cobre, el zinc. Entonces, no conocemos las condiciones y obligaciones que existen entre las mineras y el Estado. Y cómo lo está haciendo el Estado, cómo está motivando la transformación del mundo minero en nuestro país. Y cómo provocar fuente de trabajo y que también preparemos hombres y mujeres para poder trabajar la plata, el oro y otros minerales. No tenemos ese material humano preparado en el campo de la minería, desde lo científico hasta cuanto se requiere en el mundo de la investigación, como de la extracción, producción y transformación en capital activo y que genere beneficios para el país por encima de un simple contrato. No se le habla al pueblo de lo que es una política de medio ambiente, política de protección a la tierra, a los ríos, a los océanos y mares,
a nuestras montañas, a la foresta, a la fauna y a la flora en sentido general. Es decir, no contamos con guías que motiven el conocimiento, la toma de conciencia y el sentimiento de lo que debe entenderse por una política de reforestación constante. Si hablamos de reforestación, estamos haciendo también permisible el corte de árboles para su industrialización, lo cual es correcto, pero cuando hay un plan determinado y definido. Por esa razón, Medio Ambiente no le explica al país donde cuenta con canteros de semilla y al mismo tiempo cómo se trasplantan para el desarrollo de las plantaciones y sustituir todo árbol cortado. No le hablamos al pueblo de la importancia del árbol. No le hablamos al pueblo de sembrar árboles frutales y rubros agrícolas que alimentan el pueblo, desde el banano, el plátano, la yuca, la batata, los mangos, los aguacates. Dan sombra, y si dan sombra, provocan oxígeno. Y les sirve de transformación a todo lo que tiene que ver con la vida humana para su estabilidad y desarrollo. Si tenemos que una política de medio ambiente, tenemos que pensar en los ríos como una protección permanente de la calidad del agua para su consumo, que toman, que ingieren nuestros hijos, nuestros abuelos y abuelitas, nuestros padres en sentido general, los humanos y los animales irracionales que no piensan, que recorren nuestros 48.400 kilómetros cuadrados. No conocemos en los campos, en los distritos municipales, la presencia y existencia de laboratorio para un examen y análisis permanente y constante de la calidad del agua, para que llegue agua potable a cada hogar y pueda ser ingerida sin tener que comprar botellones ni botellitas de agua, porque el agua no puede ser privatizada, es una responsabilidad del Estado. Y aquí es el mercado ya quien controla y dirige el derecho para que un ser humano pueda consumir agua. Eso es penoso, porque nadie tampoco nos dice quién y cómo controlan la calidad del agua que contienen las botellitas y los botellones. Y eso es penoso, eso es triste. Tenemos nosotros entonces que pensar, ¿por qué no le hablamos al pueblo? Lo educamos, lo motivamos, para que por sí mismo el pueblo se integre. No solo que espere que le den, sino que provoquen que se integre a reforestar y forestar de forma permanente las orillas de nuestros ríos, para que los árboles echen raíces y puedan mantener el agua cristalina y no pierdan su calidad y no pierdan todo ese potencial de corriente que debe existir en un río. Nada de eso le hablamos al pueblo, ni a aquellos líderes políticos de gobierno o de oposición, ni el ministro de Medio Ambiente, como tampoco habla el ministro de Agricultura, como tampoco se involucran otros ministerios que tienen que ver tanto con el medio ambiente como con la minería. Todo eso es penoso, pero sí lo llevamos a distraerse, a embullarse al pueblo, y el pueblo no conoce el por qué sufre, porque llora lágrimas de sangre.
No estoy exculpando a nadie. Lo estoy encasillando a todos de una forma u otra. Porque las más de las veces caen en debates estériles, sin contenido, sin sustancia, sin motivación a las luchas por parte de un pueblo, sin motivación a las luchas de carácter reivindicativo en el mundo social como económico. En un debate estéril, cuando todos de una forma u otra son cómplices y copartícipes del vicio, de la corrupción. No escapa nadie, parece ser. Nadie escapa. Lo vimos en el Consejo de Estado, lo encontramos en el triunvirato. Hubo un detente cuando Juan Bosch gobernó por 7 meses, después vino lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso es penoso, eso es triste. Yo conozco un presidente de nuestra América Latina que combate no llevándolo en sí a los tribunales, buscó el paredón moral, porque todos los días les recuerda, ustedes fueron unos ladrones, pero al mismo tiempo le ofrece respuesta en el desarrollo integral de su pueblo. Respuesta desde la agricultura, respuesta a lo que está golpeando, lo que es la inflación, el alza de los precios en los productos de primera necesidad. Todo eso lo estamos viendo, pero aquí no. Aquí todo no es más que algo que busca dar respuesta involucrando a un pueblo en un teatro que solo debe saberlo, donde se le da también respuesta diferente a los otros, pero no hay diferencia. Quiero que estemos conscientes de lo que estamos hablando. Ahora hago un paréntesis y retorno con ustedes en unos segundos. Te vengo hablando del agua, que no te hablan los del gobierno, ni te hablan los demás partidos, teniendo buenos técnicos. Yo quise creer que solo lanzando insidia, intriga y desnaturalizando los hechos que se puede ganar el corazón de un pueblo. Y no es así. Yo conocí a mi corta edad de los 15 años, un hombre que era desconocido por las masas populares, por los pobres, por los campesinos, y llegó a su país del exilio después de la muerte de Trujillo, y empezó a hablarle a su pueblo todos los días, no con chisme, no con mentiras, no con intrigas, sino educándolo, concientizándole, enseñándole a conocer hasta la diferencia de clases sociales, lo que es la pobreza. Y ese pueblo lo fue entendiendo. Y un año después, le dio el voto para llevarlo a la presidencia de la República sin gastar ese dinero que se gasta hoy. Por ejemplo, cuando te hablo del agua, tenemos presas donde se concentra ese líquido, donde ese líquido entonces tiene ramificaciones a través de canales. La presa tiene esas ramificaciones para que llegue al campo. Pero cuando la presa está llena, sirve hasta para pescar, sirve para producir, desarrollar, alimentar el pescado. Pero no le enseñamos al pueblo a comer pescado. Y de ahí podemos economizar un mundo en la carne de res, en la carne roja, carne de marrano, de chivo, de ovejo.
Y de ahí podemos economizar también, tener que hacer costo buscando alimentos fuera del país como la leche, porque tenemos ese alimento, pero hay que enseñarle al pueblo. Tengo un amigo que se llama Emilio Reyes, tiene una gran finca por Navarrete, y allí me enseñó grandes fuentes de agua, pero allí tiene la producción y reproducción de peces. Y me narra, me dice cómo va la población de Navarrete y sitios aledaños todos los sábados a comprar sus libras o kilos de pescado para revender, pero para comer también. Crea fuente de trabajo. ¿Por qué no podemos hacerlo en las presas? ¿Por qué no podemos con las presas desarrollar un turismo interno, una guía de visita a las presas? Poder ver la naturaleza, poder ver cómo funciona su razón de ser. No, el pueblo no conoce en sentido general. Sabe de una presa de Valdesia, sabe de la presa de López de Angostura, pero quienes viven cerca, no los que viven allá, camino a Elías Piña, camino a Samaná, camino a Higüey. ¿Cuántos no podrían venir desde Higüey y hacer líneas del turismo, hacer paseos turísticos internos? Conozco en San Francisco de Macorís una familia que tiene una gran finca de cacao y tienen allí como modus de desarrollo al turismo lo que es la ruta del cacao. Y hay que ver qué perímetro tan pequeño abarca para enseñarle a la persona cómo se siembra, cómo se va provocando su desarrollo, cómo se tumba el cacao, cómo se prepara para hacer el café, cómo se prepara en el laboratorio para convertirlo en cacaíto, en chocolate. Y cobran por eso. Y la gente despierta conocer el producto del cacao. Eso es bello. Pero ¿por qué tiene que provenir solo del sector privado? Lo cual admiramos y felicitamos. También el Estado, a través de sus tentáculos, debería hacerlo. Pero también la oposición debe de tener un discurso para hablarle de todo eso al pueblo. Estamos llamados a dar los pasos para emprender con firmeza la asunción de la construcción del sistema con carácter humanista en el campo económico, el político, el cultural, el social y el de la civilización ecológica, y hacer realidad los principios que conciernen a toda reforma y la apertura, por ende, emancipar y desarrollar sin cesar las fuerzas productivas sociales de forma paulatina, pero con pie firme, materializar la prosperidad común de todo el pueblo y el desarrollo integral de las personas. En procura de la modernización de nuestro Estado, tenemos que darnos un plan de nación, ejecutarlo e integrar los sectores sociales del pueblo, integrar cada hombre, cada mujer, cada anciano y anciana, y empezando por los niños y niñas desde corta edad, temprana edad. Debemos tener por norte promover la coordinación entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, y entre la superestructura y la base económica. Si no comprendemos esto, vamos a seguir perdiendo tiempo. Y al perder tiempo no creamos la base de nuestra soberanía agrícola, alimenticia.
que no tengamos que depender del mercado externo en el arroz, la habichuela, los guandules, la cebolla, el ajo. No tengamos que depender del país extranjero, de otras latitudes, en lo que tiene que ver la carne, porque tenemos grandes crianzas de ganado vacuno y porcino, por ejemplo, llegando al extremo que podemos industrializarlo, industrializar la grasa, industrializar el hueso. Podemos hacer maravillas con toda esa materia prima. Podemos convertirnos hasta en exportadores de carne roja. Podemos convertirnos hasta en exportadores de huevos. Tenemos un mercado cercano que es Haití. No estoy pensando si tú lo odias o no lo odias, pero está ahí. Y es una fuente inagotable en cuando se vive en paz y en busca de la prosperidad por igual a la nuestra, para nuestros industriales y productores. No, pensemos, hablemosles al pueblo, busquemos al pueblo, no para decirle que yo estoy en primer lugar, que yo tengo asegurada una reelección, no. Si te motiva a seguir en el poder a quien sea, pero aprovecha cada minuto y segundo para que surjan nuevas respuestas hacia la estabilidad, la paz y el desarrollo integral de nuestra nación. Y más temprano que tarde podamos decir que nuestros hijos saben leer y escribir, que nuestros hijos tienen escuela segura. ¿Qué haces tú con reelegirte si no das respuesta? Sea quien sea, lo del pasado y del presente. ¿Qué haces tú con decir que quieres seguir si hay miles y miles de niños que no toman leche? Si no tenemos hospitales del pueblo y para el pueblo, lo que tenemos son clínicas de capitales privados, que si nos llega una pandemia como la COVID-19, vamos a malpasar como malpasamos. Gracias a China, que nos dio una gran ayuda, y gracias a esas relaciones que el presidente Danilo Medina provocó con China, que nos sirvieron de soporte en un momento difícil. Cuando te hablé de la energía, te vuelvo a decir, con Punta Catalina se está dando respuesta al 30% del consumo. No lo digo yo, lo reconoció la presidencia del Consejo de Punta Catalina y lo reconoció el presidente de la República. Esa empresa que fue maldecida, fue considerada como algo diabólica, nada más ni nada menos, porque hubo un presidente que tuvo el coraje, como se dice, los pantalones bien puestos, para empezar a rivalizar con las generadoras eléctricas que son parte de las transnacionales y multinacionales del mundo, que ponen el precio que le dé su bendito o maldita gana, con producción o sin producción, y nadie le habla de eso a este pueblo nuestro. ¿A dónde te quiero llevar, hombre y mujer? Que no pierda el coraje de las luchas. Las luchas por tus derechos y los derechos de aquellos que no han nacido, que serán tus hijos o tus nietos o bisnietos. Que pueda brotar el espíritu del pasado, donde se reencontraba el pueblo para hacer realidad sus sueños. Pedirle que por lo menos te enseñen y te motiven a soñar, pero que puedas tú tener el derecho de ir viendo hacerse realidad esos sueños. Sueños que alimenten el derecho a vivir, no de forma inestable y en
y de forma donde no haya sosiego no vale la pena. No, tiene que haber sosiego, tiene que haber paz espiritual. Y la paz espiritual solo está cuando tú sabes que hay migajas para comer caliente 3 veces al día de arroz, o de habichuela, o de un locrio de sardina, o de salchichón. Cuando hay un concepto claro de que en el mañana cuando vaya a amanecer, yo tengo mi trabajo seguro. Pero también cuento con la garantía por parte del Estado a la salud y a la educación de mis hijos, de mi compañera o compañero. Y que mi hijo tendrá oportunidades que yo no tuve. Que mi hijo dejará de lado la vela, la humeadora, la lámpara, porque va a florecer la iluminación y va a llegar allí a sus manos todo lo que brota hoy en día del internet, que le va a permitir conocer el mundo, le va a permitir conocer cómo es Dinamarca, cómo es París, capital de Francia, Londres, capital de Inglaterra. Le va a permitir conocer las razones y el porqué de la guerra que hay, no entre Rusia y Ucrania, sino entre todos los países occidentales de Europa y Estados Unidos y otros, y Rusia, van a conocer la verdad. Ojalá que Dios nos ilumine, y aunque ellos se nieguen a educarnos, nosotros busquemos autoeducarnos y tomar conciencia de nuestro accionar y de nuestros derechos. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.